¿Listo? Ok, antes de comenzar, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Cómo les va con la tarea? Vamos bien, vamos bien. Muy bien, Bueno, yo por lo menos voy bien, yo no sé. está bien, está bien. Bueno, si no tienen preguntas, entonces, manos a la obra. Voy a compartir, la presentación y, bueno, voy a aprovechar que estoy usando la misma presentación de la clase del martes. Bueno, lo que hice fue continuar. Voy a aprovechar para, ¿cómo es que es esto, verdad? Voy a aprovechar para hacer un pequeño repaso de lo que estábamos estudiando, que son criterios de convergencia. Entonces, rápidamente, ¿verdad? La idea, ¿verdad? Lo que estamos tratando de estudiar son series, son sumas infinitas, que en el fondo son límites de sumas finitas, cada vez con más términos, ¿verdad? Un límite cuando el número de sumandos crece a infinito. Y para hacer ese estudio, pues raramente tenemos fórmulas exactas para calcular las sumas parciales, ¿verdad? Para calcular las sumas finitas. Entonces, este paso, ¿verdad? Que es digamos, un paso antes de tomar el límite, en la práctica, pues no tenemos mucho control, ¿verdad? No podemos manejar de forma exacta estas sumas. Y por lo tanto, determinar la convergencia o la divergencia de una serie, pues no puede depender de que yo conozca una fórmula para las sumas parciales. Y por eso, bueno, es que estamos estudiando criterios de convergencia. Aquí rápidamente mencionar que hay dos ejemplos, básicamente hay únicamente dos ejemplos para donde lo anterior sí se puede hacer, ¿verdad? Que son el caso de la serie geométrica, en donde yo conozco una fórmula exacta para la suma parcial. Vamos a ver, alguien preguntó algo en el chat. Dice, si es posible en clases, veamos más ejercicios. Bueno, sí, podemos ver más ejercicios, no hay ningún problema. Eh, todo va a depender de dos cosas. Bueno, uno, de que digamos, tengamos tiempo disponible, ¿verdad? Para hacer ejercicios, y bueno, que estemos entendiendo los que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, inclusive si ustedes quieren sugerir algún problema en particular, después de la presentación podemos resolver ejemplos que ustedes tengan a la mano. Yo voy a intentar, digamos, no, me estoy tratando de restringir a 15 diapositivas por clase. Entonces, aquí son 30, pero esas 30 incluyen las 15 del martes. Vea que 15 diapositivas aproximadamente nos lleva como hora y media, ¿verdad? Entonces, trato de meter, digamos, ejemplos representativos de cada teorema, ¿verdad? De cada ejemplo que veamos, y podemos ver más. Yo no estoy diciendo que no, pero también hay que hacer un balance, ¿verdad? ¿verdad? No puedo hacer 10 ejercicios de un mismo criterio, ¿verdad? Y dejar entonces otros sin considerar. Pero sí, está bien. Sí, claro que sí, podemos hacer la mayor cantidad de ejemplos posibles. Y ustedes también pueden sugerirme, ¿verdad? Alguna pregunta o algún ejercicio que ustedes consideren interesante, ¿verdad? Ok, entonces continuemos. Les estaba diciendo que hay dos excepciones a esa regla de que no se puede conocer con exactitud las sumas parciales. Una es el caso de las series geométricas y el otro caso es el de las series telescópicas. Y básicamente estos son los dos únicos casos en donde sí, yo conozco exactamente la suma parcial, y por lo tanto, para considerar el límite, la que sería considerar el límite de la suma parcial, yo analizo directamente la fórmula para, para las sumas parciales. En general, no, ¿verdad? En general, si tengo una serie que no es geométrica o no es telescópica, pues no tengo estas herramientas, y por lo tanto, para decidir si una serie converge o diverge, no puedo recurrir a esa herramienta. Y por lo tanto, entonces ocupamos indirectamente determinar, herramientas para determinar indirectamente
la convergencia o la divergencia de una serie. Y empezamos a ver varias, entonces vamos a rápidamente repasar lo que hicimos la clase anterior. Tenemos un criterio de comparación directa para demostrar divergencia. Entonces, si yo puedo, yo tal vez, ¿verdad? Esto es lo que yo tal vez no conozco una fórmula para la suma parcial, pero sí conozco más o menos su tamaño. Entonces, si yo sé que esta suma parcial es más grande que alguna función que escapa a infinito, pues entonces si la suma parcial es grande, pues el límite es grande, es decir, que la serie diverge. Entonces, ese es un criterio de comparación. Si yo sé que mi suma parcial es grande, entonces la serie es también grande, es decir, diverge. Rápidamente, ese fue el criterio que utilizamos para demostrar la divergencia de la serie armónica, eh, utilizando en este caso, ¿verdad? Los rectángulos bajo la gráfica, no, en caso por encima de la gráfica de la función 1 sobre x. Ese criterio de la divergencia, para probar divergencia, ¿verdad? En la práctica, ¿verdad? Aquí estoy comparando con una función que va a depender de la cantidad de números que estoy sumando. En la práctica, lo que uno hace más comúnmente es comparar término a término. Entonces, si yo sé que los términos son grandes, entonces la suma va a ser grande. Y esto básicamente es una reformulación del criterio anterior. Entonces, si yo sé que esta suma va para infinito, esta suma es grande, pues esta que es todavía más grande también diverge. Entonces, si la pequeña diverge, la grande también. Y bueno, ahí hicimos un ejemplo con la función 1 entre el logaritmo. Esa función es más grande que cada uno de los sumandos en la serie armónica, y como la serie armónica es divergente, esta otra que es más pequeña, perdón, esta es más grande, pues si esta es infinita, la otra no le queda de otro que ser también infinito. Entonces, ese fue el criterio de divergencia cuando yo puedo comparar la serie que me interesa con otra serie que yo sé que diverge. En la otra dirección tenemos básicamente una aplicación del criterio de la convergencia monótona, y es que si yo sé que las sumas son pequeñas, en ese sentido, son más pequeñas que una función acotada, la función tiene un techo, entonces la suma de todos los elementos a sub n va a converger, en este caso la serie converge. Y este fue el criterio que utilizamos para demostrar la convergencia de la serie esta, 1 entre n cuadrado. Entonces, analizando los rectángulos que se determinan por la función 1 entre x, que sería esta área que está aquí a la izquierda, vimos que esa suma, esa área de los rectángulos, siempre era más pequeña que el área total, y el área total es 2. Bueno, sí, ¿no? Y por lo tanto, como esto es pequeño, la suma también debe ser pequeña, y por lo tanto convergen, ¿verdad? Y de nuevo, ese criterio usualmente no lo aplicamos con una función dada, sino que comparamos con otra serie. Entonces, si tengo una serie, tengo dos sucesiones, perdón, y yo sé que una siempre es más grande, pero la grande converge, entonces la pequeña también. Entonces, así por ejemplo, entonces podemos comparar y analizar la convergencia de esta serie, dado que todos los elementos de esta sucesión son más pequeños que los elementos de esta otra. Si yo los sumo todos, pues obtengo un número que inclusive sé que es más pequeño que 2, y por lo tanto, por el teorema de la convergencia monótona, la serie que yo estaba analizando es convergente. Entonces, esos son los criterios tal vez más básicos para determinar convergencia y divergencia, que es comparar con alguien que ya de antemano ya uno sabe si es grande o es pequeño, ¿verdad? Si converge o diverge, y por lo tanto eso me permite concluir algo acerca de la serie que yo estoy estudiando. Bueno, no. Vimos este ejemplo donde, bueno, si bien es cierto, el criterio anterior es tal vez uno de los más sencillos, es sencillo porque es débil. ¿A qué me refiero con que sea débil? Si uno analiza estas tres series, el criterio de la comparación, no lo sabemos que la del medio
es convergente y acabamos de ver que eso implica que la más pequeña tiene que ser también convergente. Sin embargo, si yo tengo cualquier cosa que sea más grande que algo convergente, pues realmente el criterio de la comparación no me dice absolutamente nada, ¿verdad? Esta serie que está a la derecha perfectamente podría diverger y dar infinito, e infinito es más grande que un número, eso no hay ningún problema. Entonces, esta desigualdad, esta comparación directa, no me dice nada si lo pequeño es lo que converge. Sin embargo, uno diría, bueno, ¿qué sin gracia, o no sé qué, qué sin gracia que no pueda decir nada yo acerca de la convergencia o divergencia de una serie tan parecida, ¿verdad? La serie que está a la derecha, los términos que estoy sumando en cada una de ellas, pues son muy similares. Y es una lástima que, ¿verdad?, que el criterio de comparación directa no me diga nada acerca de esa serie. Y es porque el criterio de comparación directa es una comparación cualitativa. Me dice, es más grande, nada más, ¿verdad? Es más grande, más pequeño. Sin embargo, entonces lo que vamos a analizar vamos a hacer una comparación más cuantitativa. ¿Cuánto más grande es? ¿Cuánto más pequeño es? Entonces, hacer una comparación más fina. Entonces, lo que vamos a hacer bueno, y eso motiva tal vez el criterio, eh, el criterio que vimos, que es el de considerar esas fracciones, ¿verdad? Yo tengo dos sucesiones y quiero ver cuánto se parecen. Entonces, para ver cuánto se parece, cuánto más grande, cuánto más pequeño es una respecto a la otra, tomo la fracción y veo si esa fracción, pues, se aproxima a algún número dado. En el caso de que sí, de que ese límite exista y sea positivo y finito, ahí estoy diciendo que existen, ¿verdad? Entonces, ambas tienen el mismo comportamiento. Entonces, yo las comparo y una es como el doble de la otra, eso es lo que me diría, ¿verdad? Si la fracción da 2, esto me diría de que una sucesión es como el doble de la otra. Entonces, uno debería esperar que una serie sea aproximadamente el doble de la otra. Entonces, si una converge, la otra también converge, en este caso, algo así como el doble. Entonces, para cualquier número L donde se cumpla que esta fracción es cercana a ese número L, entonces el comportamiento de ambas series es el mismo. Y vimos, bueno, qué pasa si por el contrario el límite es cero o el límite es infinito, y eso lo que quiere decir es que pues una es mucho más grande que la otra y la otra es, ¿verdad? En el otro caso, una es mucho más pequeña. Y en ese caso, vea que eso me permite, si yo conozco, ¿verdad?, que una es mucho más grande, mucho más pequeña, pues realmente puedo hacer una comparación directa. Una comparación directa y aplicar, digamos, los criterios que acabamos de hablar sobre divergencia o convergencia. Ok, entonces, bueno, ya con esta idea de comparar más cuantitativamente, analizamos el ejemplo anterior. Entonces, en este caso, las dos sucesiones tienen términos sumamente parecidos. El límite es 1. Esto me dice que la fracción, conforme n sea más grande, es prácticamente 1, ¿verdad? Eso quiere decir que las dos sucesiones son prácticamente iguales. Y por lo tanto, eso me dice que ambas sucesiones deben de converger. Que bueno, ambas soluciones tienen el mismo comportamiento, pero esta yo ya sabía que converge. Entonces, si una converge, la otra también. Entonces, ese es un criterio mucho más, ¿verdad? Mucho más fuerte, porque no es simplemente que sea más pequeño o más grande, sino que hace una medida más cuantitativa de la relación que hay entre esas series. Eh, Y bueno, vimos varios ejemplos. Aquí rápidamente analizamos esta serie, donde, ¿verdad? Los sumandos, pues vea que son inclusive un poco más complicados que los ejemplos anteriores y, ¿verdad?, tratar de demostrar una desigualdad con la función seno, pues no es tal vez lo más sencillo, ¿verdad? No se nos ocurre con quién comparar, ¿verdad? ¿Quién es más grande que quién o es más pequeño que quién? La función seno de 1 entre x. Y entonces, bueno, usamos el criterio de comparación al límite y, bueno, utilizando en este caso que la función seno de x alrededor de 0 es básicamente x, si usted hace una gráfica
alrededor de x igual a 0 de la función seno de x, se ve más o menos así. Entre más cerca usted esté del origen, pues más parecida es la gráfica de simplemente la identidad, ¿verdad? Usted tiene que alejarse del origen para ver la diferencia. ¿Verdad? Esta diferencia, cercano al origen, casi no se nota. Entonces, este límite es 1. Y eso me permite hacer una comparación con una serie mucho más sencilla, ¿verdad? Más manejable, que en este caso es la p-serie. Entonces, este sería como mi x, mi cita, y estoy comparando con la suma de esos citas. Bueno, utilizando el criterio de la p-serie, que demostramos la clase anterior, si no me equivoco, pues vemos que ambas series tienen el mismo comportamiento. Y nosotros sabemos el comportamiento de la p-serie, y por lo tanto sabemos cuándo es que esta serie va a converger. Entonces, esto es, ¿verdad? Vean la fuerza, ¿verdad? Yo en realidad ni sé si esto es más grande o más pequeño, pero son casi iguales, ¿verdad? No importa si está por arriba o por abajo, al final de cuentas lo que me importa es si lo que estoy sumando va a diverger o a converger. Entonces, no me importa tanto si es más grande o más pequeño, sino que sean muy parecidos. Ok, y bueno, creo que hicimos un ejemplo más de este criterio. Ajá. Donde de nuevo la función o los sumandos que estoy utilizando, ¿verdad? Son bastante, bueno, no sé cómo decirlo. Sería muy difícil, ¿cómo lo digo? A pura de entrada, intentar ver si esto es más pequeño o no sé si, ¿verdad? Más grande que qué. Y todo eso, pues también, vea que comparar por arriba, comparar por abajo, también depende de si yo tengo alguna sospecha de que la serie converge o no, ¿verdad? Una sería para probar convergencia y la otra para probar divergencia. Inclusive, si tengo una sospecha, sería muy difícil, así, a primera entrada, saber con cuál función voy a comparar. Entonces, en sí, el criterio de la comparación, pues es bastante intuitivo y bastante sencillo de lo que dice, pero en la práctica, como es tan, digamos, tan cualitativo únicamente, ¿verdad? Es difícil aplicarlo apropiadamente, ¿verdad? En este caso, entonces, vamos a utilizar de, este, el criterio de la comparación al límite para ver más o menos cuál es el tamaño de los elementos que estoy sumando. A mí lo que me interesa es el tamaño. Si son suficientemente pequeños, converge. Si no son tan pequeños, diverge. Entonces, lo que analizamos es el comportamiento en el límite de esa función. Bueno, aquí la vez pasada hicimos el análisis. Los términos pequeños, como las constantes o las potencias pequeñas, pues no aportan al crecimiento de los elementos en el numerador y denominador. Y por lo tanto, esta fracción, pues aproximadamente, ¿verdad? Conforme n es cada vez más grande, pues es una fracción que se parece a esta otra que, bueno, hicimos el cálculo, se puede expresar como 1 entre n a la p, con p igual a 7 sextos, y entonces la puedo comparar con una p serie. Como 7 sextos es más grande, la p serie converge, y por lo tanto esta también converge, tienen el mismo comportamiento. Entonces noten la fuerza de esta comparación, ¿verdad? Yo puedo, no me interesa tanto saber si esto es más pequeño que algo, me interesa más bien es como ver el tamaño real, cuán grande es. En este caso es como la raíz, ¿cómo se llama? La raíz sexta de n a la 7, el recíproco de la raíz sexta de n a la 7. ¿Ok? Ese sería entonces el criterio de comparación al límite, donde lo que hago es una comparación entre los tamaños de la sucesión de la serie que estoy analizando y otra que con suerte yo conozco su comportamiento. Ok, si hay alguna pregunta me pueden interrumpir. Bueno, hicimos este ejemplo, ¿verdad? Que como se acaba de decir, ¿verdad? Usted tiene dos series, una que está estudiando y usted tiene que sacarse de la manga otra para comparar. Entonces, el criterio de comparación o de comparación al límite requiere de dos series,
la que le dieron, la que usted quiere saber si converge o diverge, y otra que usted tiene que aportar. Usted tiene que decir, bueno, la voy a comparar con esta porque se parecen, la voy a comparar con esta porque es más pequeña, la voy a comparar con esta porque es más grande. Entonces, estos criterios requieren de dos series. Y bueno, no siempre es sencillo, y eso también va a depender de nuestra experiencia, manipulando funciones, etcétera. ¿Con qué comparar? Entonces, yo les pregunté que, por ejemplo, ¿con cuál serie se podría comparar los elementos de esta serie? ¿Con qué sucesión podríamos comparar cada uno de esos sumandos? Y honestamente la respuesta pues no es evidente. ¿Ya? No puede ser una 1 entre n a la p, ¿verdad? No puede ser una p constante, por ejemplo, porque aquí la n va a variar, el exponente, ¿verdad? La potencia va a variar. Entonces no es claro con qué podríamos comparar esta serie. Como motivación, ¿verdad? Analizamos el siguiente. Ah, bueno, perdón, antes de eso, yo hice una respuesta que, bueno, ya creo que justifiqué tal vez a medias. La respuesta es incorrecta, como la estoy poniendo, ¿verdad? Yo dije que con ella misma, eso no tiene mucho sentido. Pero tal vez la siguiente diapositiva explique un poco qué quiero decir con ella misma. Entonces, analizamos cuándo es que yo podría comparar con una serie geométrica. Hasta el momento no hemos comparado con series geométricas. ¿Cuándo es que yo podría comparar con series geométricas? Yo tendría que saber que tengo algo como esto, ¿verdad? Para que la suma de todos los A's sea más pequeña que la suma de las potencias de los L's, las potencias de los L's. Entonces, si yo supiese de antemano algo como esto, o yo les digo, demuestren que para L igual un medio se cumplen estas desigualdades, pues no sería una tarea difícil demostrar que en efecto se tiene algo así. Pero bueno, en la teoría uno no tiene ese conocimiento de antemano. O sea, es algo que ustedes tendrían que, de nuevo, con su experiencia, desarrollar. Entonces, ¿cómo hace uno si yo no sé quién es el L? Bueno, no sé si existe inclusive. Entonces, la observación es que si usted divide términos consecutivos y todas esas fracciones son más pequeñas que L, entonces a partir de algo como esto, usted podría entonces demostrar estas desigualdades y por lo tanto comparar con la serie geométrica. Entonces, sería suficiente con que usted supiese algo como esto. Entonces, ¿qué es lo que usted haría? Calcula todas las fracciones de términos consecutivos y se fija si todas ellas son más pequeñas que alguien. Si eso sucede, entonces estamos en buen camino. Podemos comparar con una serie geométrica. Y esa es la idea del criterio de la razón. Y aquí digo, ¿verdad? Que uno compara con ella, consigo misma, porque estoy comparando los términos as con los términos as. Es como que estoy corriendo simplemente la sucesión, una unidad. Estoy empezando a contar en dos en vez de contar en uno. Entonces, a eso me refería con comparar con ella misma. En realidad aquí nos estamos dando cuenta que voy a comparar con una serie geométrica. Ok, entonces el criterio de la razón o del cociente es esto que acabamos de hablar. Si usted considera todas las fracciones de términos consecutivos y todas, bueno, si el límite existe, en particular, usted va a poder comparar con una serie armónica, una serie geométrica, perdón, va a comparar con una serie geométrica y la serie geométrica converge cuando la razón es más pequeña que 1 y diverge cuando la razón es más grande que 1. Entonces, entonces usted está comparando la serie A, la sucesión A con ella misma, solo que corrida una unidad. En este criterio, si la razón, si el cociente se aproxima a 1, pues no hay criterio. Van a haber ejemplos en donde la serie converge y la razón es 1, y van a haber otros ejemplos donde la serie diverge y la razón también es 1. Entonces, este criterio y la razón es útil únicamente en estos dos casos. Bueno, como observación, note que en el fondo, esta fue la motivación. Yo quería ver si yo tenía
una cadena de desigualdades de esta forma. ¿Para qué? Para poder comparar con una serie geométrica. Entonces, si este límite es menor que 1, comparo por abajo. Y si es más grande que 1, comparo por arriba. Y noten que entonces en una deduzco convergencia y en la otra deduzco divergencia. Entonces, vea que este criterio de la razón lo que está encerrando en el fondo es un análisis todavía más, más fino para poder aplicar el criterio de la comparación, el primero que vimos. Entonces, este criterio, este cociente lo formo para ver si puedo comparar con una serie geométrica. Y bueno, como ejemplo, entonces vamos y nos devolvemos y analizamos el comportamiento de esta serie que ¿verdad? Que yo les pregunté con qué la comparábamos, pero en realidad no sabemos con qué. Y este criterio, bueno, hicimos los cálculos, este cociente, ¿verdad? Que después de simplificar, da esto. Al considerar el límite, obtenemos un número que es más pequeño que 1, y bueno, por el criterio que acabamos de mencionar, esta serie va a converger. De nuevo, lo que aquí estoy diciendo es que este término lo puedo comparar con 1 entre e a la n, que es algo que difícilmente se me hubiera ocurrido, ¿verdad? Así de la nada. Entonces, el criterio de la razón, lo que me está diciendo, de la razón, sí, perdón, lo que me está diciendo es que esta serie, esta sucesión, n factorial entre n a la n, es más pequeña que 1 entre e a la n. Y por lo tanto, la serie que yo estoy analizando es más pequeña que una serie convergente. Entonces, por el criterio de la comparación directa, si la más grande converge, la más pequeña también converge. ¿Okay? Entonces, esa era la aplicación del criterio de la razón. Lo que me permite es determinar si la sucesión se puede comparar con una sucesión, bueno, con la serie geométrica. Ahora, recordemos aquí, si nos devolvemos, vea que cuando L es exactamente 1, usted calcula este límite y da 1, pues este criterio es insuficiente. No me dice si la serie converge o no. Entonces, veamos un caso en donde ese cociente es 1, o se aproxima a 1. Aquí voy a pedir disculpas anticipadas, ¿verdad? Este que está acá es bastante, ¿cómo lo digo? Feo, ¿verdad? ¿Quién se le ocurriría, por qué se le ocurriría y para qué se le ocurriría hacer una suma tan fea como esa? Y bueno, es cierto, es una suma horrible, pero vamos a ver que si yo quisiera determinar la convergencia o divergencia de esta serie, utilizando el criterio de la razón, y caigo en problemas porque caigo en el caso donde no hay criterio. Tal vez antes de continuar, recordemos que el criterio de la razón es útil, o sea, básicamente está diseñado para estudiar series cuyos sumandos son básicamente de esta forma. Son factoriales y potencias de cosas. En este caso, la potencia es de n a la n. Pero ¿por qué digo que está diseñado para atacar este tipo de problemas? Cuando usted hace el cociente de algo que se ve así, vea qué bonito que quedó al final, ¿verdad? Quedó algo bastante, mucho más ameno. Ya, por ejemplo, ni siquiera aparece el factorial. Entonces, el criterio del cociente, básicamente que dice, úsenme cuando usted quiera analizar algo parecido a esto. Entonces, vamos a utilizar ese criterio cuando tenemos algo tan espantoso y, ¿verdad?, casi que incomprensible como una fracción donde el numerador es el cubo de un factorial y en el denominador tengo la potencia sexta de un factorial y otras potencias ahí de 64, pues una cosa
espantosa, pero que cuando ustedes consideran el cociente de dos términos consecutivos, se va a simplificar considerablemente. Entonces, esta es una serie, ¿verdad? Es tal vez un poco artificial, ¿verdad? Un poco artificial, porque yo voy a considerar fracciones tan espantosamente feas, pero bueno. Entonces, intentemos utilizar el criterio de la razón, y lo utilizamos porque básicamente está diseñado para atacar ese tipo de problemas. Entonces, cuando ustedes calculan el cociente de dos términos consecutivos de esta sucesión, aquí yo los invito a que completen estos pasos que yo no hice. Bueno, sí los hice, pero no los escribí. Y noten y se den cuenta de que sí, ¿verdad? Al final hay un montón de cosas que se cancelan, todo queda bastante bonito, y obtienen esta fracción mucho más bonita. Note que ya inclusive en esta fracción ya no hay ningún factorial, ¿verdad? Todo eso se canceló a la hora de hacer la fracción. Note que todas las potencias de 64 solo sobrevive una potencia de 64. Entonces vean que el criterio de la razón básicamente está diseñado para atacar problemas de esta naturaleza. Ok, entonces ahí les dejo a ustedes como ejercicio que completen los puntos suspensivos y lleguen a esta fracción. Y bueno, inclusive ya que esta fracción todavía se puede simplificar aún más. Del primer término tengo un 2 como factor común. Entonces, si yo saco un 2, me quedaría un 2 al cubo. Un 2 al cubo es un 8. Y bueno, abajo tengo 64. Entonces vean que al final ese 8 cancela con el 64 y me queda 8 nada más. Cuando yo factorizo el 2, me va a quedar una n más 1 al cubo, ¿verdad? De aquí me va a quedar un n más 1 elevado a la 3, pero este n más 1 elevado a la 3 cancela con 3 potencias, con 3 de estas 6 potencias, y únicamente entonces me queda n más 1 elevado a la 3. Y ahora sí, noten que, bueno, ya tengo, inclusive después de simplificar aún más, tengo una fracción mucho más amena que con lo que yo empecé. Y el criterio de la razón me dice, considere el cociente de dos términos consecutivos en su sucesión, en su serie. Y ahora tome el límite. ¿Cuál es el límite de esta fracción cuando n va para infinito? ¿Cuál sería el límite? 1, ¿no? 1, sí, claro, ¿por qué? Porque las potencias son las mismas. Bueno, las potencias son las mismas, ¿verdad? Arriba tengo n al cubo y abajo tengo n al cubo. No solamente porque sean la misma, va a dar 1, ¿verdad? Es muy importante que tengan el mismo coeficiente principal. Entonces, ¿quién acompaña a n al cubo, ¿verdad? Si ustedes escriben esto como una fracción, ¿verdad? Y ustedes expanden la potencia cúbica, ¿con qué empieza bueno, digamos, yo hago la de abajo. La de abajo, cuando ustedes multiplican por 8, pues va a quedar 8n al cubo, más y cosas que realmente no me interesan porque son de grado 2, de grado 1 y constantes. Eso no me importa. Para analizar el comportamiento en infinito, me interesa únicamente la potencia más grande de n. ¿Y cómo aparece n al cubo en el numerador? Cuando usted expande este cubo, pues le va a quedar 2n al cubo. Bueno, 2 al cubo es 8, y bueno, n al cubo es n al cubo. Entonces vea que el numerador empieza con 8n cubo, el denominador empieza con 8n cubo, y el resto no me interesa. Para calcular el límite, cuando n se aproxima a infinito, no me interesa la parte pequeña de ese número. Bueno, en este caso, entonces, note que estos se cancelan los cubos, pero también se cancelan los 8. Entonces, es importante, no solamente el grado,
no solamente que sea cúbico y cúbico, sino que los 8, el 8 y el 8 se cancelan y por lo tanto ese límite da 1. Bueno, si el límite da 1, estoy en el caso en donde el criterio del cociente, el criterio de la razón, no es aplicable. No es aplicable, no me dice nada acerca de la convergencia de esa serie. Entonces, para casos como este, en donde el criterio de la razón es inconcluso, ¿verdad? No me dice nada acerca, no me dice nada acerca de la serie, hay un criterio que se llama el criterio de Rabe. Aquí tal vez no lo voy a motivar como lo hice con los anteriores. Lo podemos nada más tomar como una fórmula, ¿verdad? Un resultado que me permite, en casos en que el cociente de 1 me permite todavía deducir el comportamiento de la serie. Entonces, vea qué es lo que estamos haciendo. Suponga que usted aplicó ya el criterio del cociente y esto que está aquí se aproxima a 1. Entonces, 1 menos todo eso se aproxima a 0. Lo que hace el criterio de Rabe, así se llama, es como analizar cuán pequeño es ese 0. ¿Cómo? Multiplicando por infinito. No, por n, pero cuando se toma el límite, aquí le quedaría infinito. Entonces, este criterio, digamos, tal vez como en el fondo, lo que dice es, bueno, usted ya intentó hacer el criterio de la razón y lo que le dio es que los términos a sub n y a sub n más 1 son muy parecidos, son casi el mismo, el límite da 1. Pues entonces aquí lo que vamos a medir es cuán grande son, ¿verdad? Cuán grande, cuán pequeños son. ¿Cómo? Multiplicando por infinito y viendo quién gana. Si gana el 0 o gana el infinito. Eso es como medio ahí, medio mano alzada, ¿verdad? Medio poco riguroso, pero esa es la idea de este criterio, ¿verdad? Comparar cuán pequeño, cuán grande. Porque uno ocupa que los términos sean muy pequeños para que la serie converja. Entonces, ¿qué es lo que dice el criterio? Dice lo siguiente, usted calcula ese límite, si lo que obtiene es más grande que 1, la serie converge, si lo que obtiene es más pequeño que 1, la serie diverge, y bueno, lastimosamente, siempre queda un caso sin ser resuelto, que es cuando este límite vuelve a dar 1. Entonces, si este límite vuelve a dar 1, a pesar de que usted multiplicó por n, no sabe todavía, no hay forma de determinar aún si la sucesión converge o no. Aquí una pregunta. Pregunta Maximiliano que si puedo repetirlo. Sí, claro. Este criterio, bueno, tal vez voy a hacer una observación. Este criterio es extraño, ¿verdad? Es extraño. En la práctica, solamente se utiliza este criterio cuando el de la razón falla. Si esto no da 1, si esto es distinto de 1, esto a pi, lo que sea, si este límite da pi, usted ya sabía si la serie convergía o divergía. De forma que usted únicamente va a ocupar este criterio tan extraño cuando el criterio de la razón falle. Entonces, inclusive, ¿verdad? Allá lo comentábamos en el otro grupo, inclusive yo estaba dudando de presentar este criterio, ¿verdad? Es un criterio que en la práctica, ¿verdad? Es tan, no sé, es extraño, no sé cuál otra palabra podría utilizar. En la práctica es muy raro utilizarlo. ¿Por qué? Porque el criterio de la razón, la mayoría de veces es suficiente, ¿verdad? Únicamente vamos a utilizar este criterio cuando el criterio de la razón sea inconcluso, ¿verdad? No sepamos nada. ¿Por qué? Porque el límite dio 1. Entonces, en ese caso es que se utiliza el criterio de Rabe. Vea que ni siquiera estoy tratando de motivar por qué estas son las condiciones. ¿Verdad? Aquí simplemente les estoy diciendo cuál es el teorema y no, pues realmente no les estoy dando una motivación. Entonces, si quieren, ¿verdad? Podrían casi que obviar este ejemplo o este criterio, pues su aplicabilidad es reducida, ¿verdad? Únicamente lo puedo aplicar si el criterio, la razón,
no funciona. Ok, entonces veamos entonces qué pasa si yo ya sé que al aplicarle el criterio de la razón a esta sucesión, a esta serie, quedo sin ninguna información, ¿verdad? No sé si converge o diverge. Ese límite da 1. Entonces, ya habíamos calculado esta fracción y lo que me dice el criterio de Rabe es réstele 1. Entonces, ustedes restan 1, entonces tengo una resta de fracciones, ¿verdad? Si pongo aquí 1 entre 1, multiplico en cruz, saco común denominador y obtendríamos esta fracción que está acá. Entonces, el criterio Rabe me dice, si usted ya calculó este límite y ese límite le dio 1, réstele 1 y vea qué es lo que sucede. Entonces, al hacer eso, obtenemos esta expresión, esta fracción que está acá. Cuando simplificamos, aquí lo que estoy haciendo es expandiendo el cubo en ambos términos. Entonces, en el primero me va a quedar todo esto que está acá, 8n al cubo más 24n cuadrado. Lo demás realmente no me interesa. Recordemos que voy a tomar un límite cuando n se aproxima a infinito y los términos pequeños pues no aportan a ese comportamiento. Entonces únicamente me interesa los términos grandes. Note que el 8n al cubo se va a cancelar con este menos 8n al cubo. Eso siempre va a suceder en un caso como estos, porque la razón de que este límite originalmente me diera 1, perdón, era porque arriba tenía 8n al cubo y abajo también. Entonces, cuando usted multiplica en cruz, va a quedar 8n al cubo menos 8n al cubo, y esto siempre se tiene que cancelar. Entonces, se cancelan los 8n al cubo, y lo que me queda entonces es una fracción, 24n cuadrado, menos 12n cuadrado, sobreviven únicamente 12n cuadrado. Lo que sigue no me interesa, es despreciable respecto del cuadrado. Y ahora, si ustedes recuerdan, el criterio Rabe lo que me dice es multiplique por n esa resta. Entonces, ya calculé cuánto da esto. Ahora multiplico por n. Aquí terminé con 12n cuadrado. Por lo tanto, al multiplicar por n, se me convierte en 12n al cubo, más algo despreciable. ¿Y cuánto da este límite? 12 octavos. 12 octavos, de nuevo por la misma razón. 12 octavos, que es un número que es más grande que 1. Y bueno, tal vez si nos devolvemos rápidamente al criterio de Rabe, vean que dice que si el límite es más grande que 1, entonces la serie converge. Aquí utilicé otra letra, no use la L, porque noten que las desigualdades son al revés. Las desigualdades son al revés que en los criterios anteriores. Entonces, tengan cuidado cuando utilizan este criterio, porque las desigualdades son al revés. Ok. Sí. Entonces, digamos, si le pidieran a uno que diera, digamos, a qué número exacto converge, sería entonces 12 octavos. No. ¿Verdad? Estos criterios, ninguno de estos criterios me dice a dónde convergen. Ah, ok. Me dice si converge o no. ¿Si converge o no? Okay, Nada más, no me dice a dónde. ¿Verdad? Estos límites que estamos calculando acá no son el límite de la serie. ¿Verdad? Esto no es el límite de la serie. Eso es un número que me permite saber si converge o no, pero no tiene que ver con el valor de convergencia. Ok, gracias. Sí, eso es una muy buena observación. Esos criterios únicamente me dicen si converge o no. Nota que todos esos criterios lo que hacen es comparar si lo que estoy sumando es pequeño o es grande, ¿verdad? Para que converja, si usted suma una cantidad infinita de cosas,
pues tiene que asegurarse que esas cosas sean pequeñas y muy pequeñas. Si son medianamente pequeñas, divergen. Entonces, todos estos criterios, lo único que hacen es, es determinar si los sumandos son pequeños y, por lo tanto, si converge la serie o no, pero no me dice nada acerca del valor de convergencia. O sea, este límite yo no tengo la más mínima remota idea de cuánto da. Esta suma, no sé cuánto da. Ok. De nuevo, aquí vea que este límite, tal vez una pequeña observación. Para que el criterio de la razón falle, o sea, sea inconcluso, yo ocupaba que el cociente se aproximara a 1. Al final de cuentas, yo ocupaba que en el numerador y en el denominador las potencias que sobreviven sean la misma. Entonces, este 8 en el cubo y 8 en el cubo, más algo que realmente no es importante, ¿verdad? Si usted escribe cualquier otra, si usted pone aquí un 3, ¿verdad? Si usted cambia ligeramente este ejemplo tan feo y escoge otro más feo, es más probable que el criterio de la razón sí le permita concluir el comportamiento de la serie. Entonces, vea que el criterio de RAB es un criterio muy extraño que únicamente va a aplicar a ejemplos, básicamente, que usted con mucho cuidado manufacture para que al final se cancele lo que tenga que cancelar. Si usted cambia este 2 por un 3 o cambia este 64 por un 27, ya posiblemente el criterio de la razón era suficiente. Dice Hazel que sin ningún criterio de comparación me dice a qué valor converge. Correcto, ¿verdad? Vea que la única forma de estar completamente seguros a qué convergen sería si pudiésemos evaluar directamente el límite. La suma, la serie es una suma, es un límite, ¿verdad? Es el límite de las sumas parciales. Entonces, para poder determinar el valor de convergencia, tendríamos que saber cuál es el límite, cuando n se aproxima a infinito, de la suma parcial, ¿verdad? S sub n. Bueno, y así de hecho, así fue como estamos motivando esta clase. Yo no sé una fórmula para esta suma parcial. Entonces, yo podría estimarlo, ¿verdad? Yo podría decir, esto es tanto. Esto es casi, ¿verdad? Sí, de alguna forma yo tengo un control, ¿verdad? Yo sé cuán grande, cuán pequeña, cercano a qué. Pero en general, como esto no es un igual, vamos, en los criterios, ¿verdad? Yo tengo una desigualdad, o tengo que esto es parecido, pues puedo obtener una aproximación, ¿verdad? Si yo estoy comparando con una serie geométrica, pues el valor de convergencia, yo sé que está acotado por el valor de convergencia de la serie geométrica, pero el valor exacto no lo puedo conocer, al menos con las técnicas que estamos estudiando, ¿verdad? Yo estoy comparando, entonces la comparación siempre me dice, ¿es más grande o es más pequeño? ¿Está cerca o está lejos? Pero, ¿verdad? No me va a permitir calcular el límite, el valor de convergencia de la serie. Que es una muy buena pregunta. Ok, entonces, tal vez para terminar, este criterio, ¿verdad? Yo estoy, ¿verdad? Posiblemente ustedes estén en sus casas diciendo qué es 2n factorial al cubo dividido, ya, y desconectaron el cerebro, ¿verdad? Qué pereza. Y sí, ¿verdad? Tienen razón. Para poder aplicar el criterio RAB, yo tengo que dar un ejemplo así de horrible, así de feo. Con que yo cambie este 64 por otra cosa, perfectamente hubiera podido aplicar el teorema, el criterio de la razón. Este 64 que está acá fue el que permitió que al final quedara un 8 entre un 8. Entonces, si lo cambio, ya no va a dar. Entonces, son ejemplos muy rebuscados, ¿verdad? Los que requieren utilizar el criterio de Ramet. Entonces, básicamente, tal vez olviden los últimos 20 minutos que he dicho cosas y enfoquémonos tal vez en los siguientes criterios. Ok, ¿alguna pregunta?
Pero digamos, si es necesario verlo porque sí va a ser evaluado. Y no sé, posiblemente sí. No sé, ¿cómo saber? Ni que yo fuera el coordinador. Y habrá que ver. Bueno, ok. Continuemos. Bueno, entonces, tal vez se me ha olvidado terminar. La serie converge, pues el rho es mayor que 1. Ok. Cuando analizamos el criterio del cociente, el criterio de la razón, básicamente empezamos con esta motivación, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo sé de antemano que mis términos se comportan de esta manera? Entonces, si yo sé que puedo comparar con una serie geométrica, entonces aplico el criterio de convergencia por comparación. Y bueno, lo que pasa es que, como mencionamos anteriormente, yo no conozco de antemano ese L. Si no lo conozco, ¿cómo voy a saber, cómo demuestro estas desigualdades si no sé quién es L? En el caso, digamos, cuando estudiamos el caso del criterio del cociente, lo que hicimos fue dividir dos términos consecutivos, porque cuando divido dos términos consecutivos, ¿verdad? L cuadrado cancela con un L, me queda L. L al cubo cancela con L cuadrado, me queda un L. Y entonces eso fue lo que nos motivó, ¿verdad? A usar el criterio del cociente, el criterio de la razón. Ahora, si yo no conozco el L, realmente para saber si A cuadrado es más pequeño, perdón, que A sub 2 es más pequeño que L al cuadrado, ¿verdad? Esta desigualdad, si yo quisiera verificar esta desigualdad, yo lo que podría hacer es sacar raíz cuadrada a ambos lados, ¿no? Y ver si el lado izquierdo es más pequeño que L. Bueno, también, ¿verdad? Si yo quiero probar que A sub 3, el que le sigue, es más pequeño que L al cubo, yo podría sacar raíz cúbica a ambos lados y del lado izquierdo obtengo raíz cúbica de A sub 3 y del lado derecho se cancela el cubo con la raíz cúbica y me queda L. Es decir, que lo que hicimos con los cocientes también lo pude haber hecho con las raíces. Entonces, si yo sé que la raíz de A sub 2 es más pequeña que L, que la raíz cúbica de A sub 3 es más pequeña que L, y así sucesivamente, que la raíz enésima de A sub n es más pequeña que L, entonces yo puedo elevar cada una de esas a la potencia correspondiente y obtener estas desigualdades. Y si yo obtengo estas desigualdades, entonces puedo comparar con una serie geométrica. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si existe un valor L que cumpla con todas estas desigualdades? Bueno, calculo el límite de todas las raíces, entonces calculo el límite de la raíz enésima del enésimo término, y si ese límite me da L, entonces estoy bien encaminado. Si ese límite existe, estoy bien encaminado. Y de nuevo lo que estoy haciendo es comparando con una serie geométrica. Entonces, el valor L menor o igual que 1 me dice que la serie original converge. Si la L es más grande que 1, diverge. Y aquí estamos casi que en la misma situación que en el criterio del cociente. Si el L es igual a 1, no hay criterio. ¿Okay? Y de nuevo, ¿verdad? Hago la misma observación. Este criterio de la raíz, en el fondo, lo que está es diciendo, usted puede hacer una comparación con una serie geométrica, dado que esto ocurra, entonces usted puede comparar con una serie geométrica. Y note que entonces esto coincide con el criterio para la convergencia y divergencia de una serie geométrica. Ok, entonces veamos un ejemplo de esto. Yo quiero analizar la convergencia o divergencia de esta serie, en donde los sumandos, las cosas que estoy sumando, son potencias de n. Entonces, este criterio es de suma utilidad cuando tengo algo parecido, ¿verdad? Si yo estoy sumando cosas,
elevadas a la n, bueno, la raíz enésima hace que desaparezca la potencia n. Entonces, este criterio de la raíz es muy útil y básicamente, de nuevo, está diseñado para atacar problemas de esta naturaleza, ¿verdad? En donde los sumandos tienen una forma muy particular, ¿verdad? Son potencias de n. Entonces, apliquemos el criterio de la razón a esta serie. Aplico la raíz enésima de la potencia enésima de cualquier cosa y se cancela la raíz con la potencia y me queda algo mucho más manejable, un número inclusive más pequeño que lo que estaba tratando anteriormente. Y este límite lo puedo calcular fácilmente. ¿Cuánto da? Un tercio. Un tercio. Ahí. Da un tercio. Un tercio es más pequeño que 1 y por lo tanto el criterio de la raíz me dice que la serie original es convergente. De nuevo, aquí lo que el criterio de la raíz está diciendo es que yo puedo comparar este término, básicamente lo puedo comparar con 1 entre 3 a la n, y por lo tanto cuando yo sumo obtengo una comparación directa con una serie geométrica convergente, y por lo tanto si la más pequeña, si la más grande converge, la más pequeña también converge. Entonces, este es un criterio, bueno, que en el fondo lo que me está haciendo es una comparación con una serie geométrica, solo que en general pues no es claro, ¿verdad?, cuál es el R a partir de los sumandos. Ok, veamos otro ejemplo de este criterio. Ahora, de nuevo, vea que aquí lo que tengo es una serie donde los sumandos son la potencia cuadrada, o sea, es un número todavía mucho más grande en el exponente, en este caso n cuadrado. Pero de nuevo, el criterio de la razón de la raíz, pues lo que hace es quitar potencias, ¿verdad? Aplicar la raíz enésima va eliminando potencias. Entonces, a este ejemplo también, básicamente está diseñado para ser atacado por el criterio de la raíz. Entonces, al igual que antes, consideremos la raíz enésima de esa potencia. En este caso se cancelan, pero bueno, vea que en este caso habían dos potencias, n por n. Entonces, una potencia cancela con una potencia y todavía obtengo un n en el exponente. Entonces, el criterio de la raíz me dice, considere el límite de la raíz enésima de su sumando. ¿Cuánto hace el límite? ¿Cuánto haría ese límite? Calculemos esto, démosle vuelta, a ver si dándole vuelta lo podemos calcular. Si yo le doy vuelta y pongo n más 2 en el numerador y n en el denominador, y todo eso lo elevo a la n, pues esto es lo mismo. Ahora, cuando le doy vuelta, puedo separar la fracción. Entonces, aquí me quedaría n entre n es 1, más 2 entre n. Y ahora sí, yo creo que ahora todo el mundo va a pelear por contestar la pregunta, ¿a qué converge esta sucesión? A 1, profe. A 1 no. A 1 entre L a 2. Bueno, esta que está aquí, la que estoy preguntando en este momento, converge a e a la 2. ¿Verdad? Entonces, la original, yo cambié el orden del numerador y denominador, entonces esta que está arriba convergería a 1 entre
e a la 2. Bueno, que es un número que es más pequeño que 1 y por lo tanto por el criterio de la raíz, ya lo he puesto, por el criterio de la raíz, esa serie, perdón, va a converger. De nuevo, lo que estoy haciendo, o lo que el criterio de la razón me está informando, es que este término es más pequeño que 1 entre e al cuadrado, bueno, e a la 2n, ¿verdad? Entonces, vea que esto es el término general de una serie geométrica, y esta serie geométrica converge, porque en este caso el r es más pequeño que 1, y por tanto, si la grande converge, la pequeña también converge. Entonces, al igual que el criterio de la razón, el criterio de la raíz, lo que hace es decirme con cuál serie geométrica comparar. Un criterio está más diseñado a atacar series que son potencias y factoriales, y el criterio de la raíz, bueno, lo dije mal, ¿verdad? Potencias enésimas, en este caso, ¿verdad? Entonces, son muy similares, ¿verdad? Inclusive el criterio, al final de cuentas, termina siendo el mismo. Si es más pequeño que 1, converge. Si es más grande que 1, diverge. Y en ambos casos, la diferencia, el caso igual que 1, pues me deja inconcluso. Ok. ¿Hay otra pregunta hasta el momento? Profe, ¿por qué? Bueno, me imagino que eso L'Hopital fue. ¿A dónde es el hospital? Ahí para... Sí. Pues sí y no. Voy a ver si mira qué bien. Sí, no, ¿verdad? Si ustedes quieren calcular este límite, digamos, a pata, sí, ¿verdad? Podrían usar el hospital. Cuando n tiende a infinito, voy a usar otro color. Cuando n tiende a infinito, esto tiende a 0. Entonces, lo que está dentro del paréntesis se aproxima a 1. Y el exponente, ¿verdad? Es infinito, sería 1 a la infinito. Entonces sí, digamos, usé el L'Hopital no con esta forma indeterminada, sino que la manipulé utilizando la función exponencial para que me quede una forma indeterminada, infinito sobre infinito, o 0 por infinito, algo así. Sí, vamos, en el fondo sí, en el fondo es el L'Hopital, sí. Este ejercicio, bueno, tal vez yo no lo hice en detalle ahorita, porque fue uno que estaba en la tarea, ¿verdad? Yo en la tarea a ustedes pregunté esto mismo, pero con, creo que era -4, ¿verdad? -4 entre n, y este límite se aproximaba a e a la -4, entonces es un límite conocido, por decirlo así. En general, si yo aquí pongo una a, vamos a borrar. Si aquí pongo cualquier constante, digamos 1 más a entre n, exponente n, este límite es e a la a. Y sí, ¿verdad? Para calcular ese límite lo que se usa es la regla del L'Hopital, sí. Ya capté. Sí, ¿verdad? Estos límites aparecen, bueno, van a estar apareciendo mucho, ¿verdad? Entonces sería bueno que conozcan, digamos, que revisen por qué. Yo aquí estoy diciendo cuánto da y espero, ¿verdad? Que todos me sigan los pasos, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, antes de continuar, vea que todos estos criterios, en el fondo, siempre ocupan de dos series, ¿verdad? La serie que usted está analizando y otra serie que usted conoce, que converja o que diverja. Entonces, bueno, es como, ¿verdad? Eso es lo doble difícil, ¿verdad? Usted quiere saber si esta serie converge y la tiene que comparar con otra que usted, ¿verdad? Tiene que saber que converja o no. Entonces, cuando analizamos el comportamiento de estas dos series, aquí tiene que borrar esto, se me olvidó borrarlo. Cuando analizamos el comportamiento de estas dos series, 1 entre n, la serie armónica, y 1 entre n cuadrado, nosotros comparamos ciertamente, pero no comparamos con nadie, no, sí comparamos con funciones que estaban implícitas en el análisis, ¿verdad? Cuando analizamos la serie
armónica de 1 entre n, utilizamos la función 1 entre x. Esta, de aquí a acá debe ser bastante natural. Esta función me determinaba ciertos rectángulos que tenían estas alturas. Lo mismo hicimos con la función, con la serie de 1 entre n al cuadrado. Utilizamos la serie, la función 1 entre x al cuadrado. La gráfica de esa función era la que me determina los rectángulos cuyas alturas eran 1 entre n al cuadrado. Y una vez que hicimos esa comparación, con funciones tal vez bastante evidentes, lo que hicimos fue comparar el área. Estas sumas corresponden a áreas de ciertos rectángulos y lo comparamos con el área real debajo de la curva. Entonces, en un caso, obtuvimos que esta área es infinita y eso fue lo que nos permitió deducir que esta serie es divergente, y en el otro caso, el área sí existe, el área es finita, y nos permitió deducir entonces que esta área, estos rectángulos, suman una área convergente, una área finita. Ok, entonces esta idea de utilizar el área debajo de la curva para determinar si la suma de los rectángulos que determina esa función es convergente o divergente, esa idea la podemos utilizar para analizar el comportamiento de muchas series, no solamente estas. Entonces, veamos, el siguiente criterio está basado en ese análisis de comparar, pero comparando con una función que básicamente está implícita en la serie, ¿verdad? Y entonces, ese se llama el criterio de la integral. Entonces, el criterio de la integral lo que dice es que tiene una función positiva, continua y decreciente. Entonces, si usted suma el área de los rectángulos cuya altura es f de n y base 1, ¿verdad? Si quieren aquí la base es 1. La serie, o sea, la suma de esos rectángulos y el área total, pues tienen el mismo comportamiento. Si una es finita, la otra también es finita, por tanto converge. Si una es infinita, la otra también es infinita, es decir, diverge. Entonces, eso se le llama el criterio de la integral. ¿Ya? Entonces, yo estoy comparando el área de ciertos rectángulos con el área total enmarcada por la función. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, bueno, de nuevo, esto fue lo que usamos hace como 2 clases para determinar el criterio, el comportamiento de la función de la serie armónica y la serie 1 entre n al cuadrado. Calculamos el área, en un caso era infinita y por lo tanto la serie divergía, en otro caso era finita y por lo tanto la serie convergía. Entonces veámoslo aplicado. Bueno, primero recordar, este es el mismo, bueno, aquí estamos generalizando lo que acaba de decir. Lo acaba de decir con P igual a 1 y con P igual a 2, pero en general lo podemos hacer para cualquier potencia P. Si ustedes calculan la suma de los rectángulos con esas alturas, eso debería ser cercano, ¿verdad? En el fondo es un criterio de comparación también, ¿verdad? Eso debe ser cercano al área total. Y para calcular el área total, pues utilizo el teorema fundamental del cálculo. Entonces calculo la primitiva y vea que entonces cuando yo evalúo, tal vez aquí no lo escribámoslo con lápiz, cuando yo evalúo esto en 1 y en infinito, me quedaría esto evaluado en infinito y en 1. Y vea que la condición de convergencia, ¿verdad? Que es P mayor o igual que 1, es la condición de que al evaluar en infinito, existe el límite, ¿verdad? Existe el límite. Entonces, el criterio para la P-serie se obtiene al comparar el área de los rectángulos con el área total determinada por la gráfica de la función 1 entre x a la p. Ok, veamos otro ejemplo más. Supongo que queremos determinar
la convergencia o divergencia de esta serie, bueno, si ustedes se ponen a ver cuál criterio de lo que hemos visto podría funcionar, el criterio de comparación directa, pues podría funcionar, pero hay que ser bastante hábiles manejando desigualdades que involucran logaritmos y raíces cuadradas. Entonces ahí ya vamos vamos de subida. Si queremos comparar con otra serie, pues también no es como muy claro cuál es el cuál es el tamaño de esta función, de esta sucesión. Entonces, como compararlo con alguien más a partir del tamaño de eso, pues no es tan claro. Si hacemos el criterio del cociente, pues tampoco vemos que vaya a haber como mucha cancelación, ¿verdad? La función logaritmo no es multiplicativa ni nada por el estilo, entonces esos criterios como que no aplican. Sin embargo, vea que a esa función sí podemos aplicarle el criterio de la integral. La función logaritmo de x entre raíz de x, la que sería la función que me delimita los rectángulos que tienen estas alturas, es una función que es positiva, es continua y es decreciente. Aquí, ¿verdad? Les pregunto, ¿por qué, o más bien, o cómo sé yo que esa función es decreciente para x más grande que e al cuadrado? Y bueno, e al cuadrado es como 7.3 y por lo tanto, por esa razón fue que empecé en 8, que es el primer número más grande que 7.3. ¿Qué me puede decir por qué o cómo, bien, cómo yo sé que esa función logaritmo de x entre raíz de x es decreciente? En general, ¿verdad? En general, si usted tiene una función, o sea, que dejamos un pequeño, si usted tiene una función cualquiera ahí, tengo una función, ¿cómo hace uno para saber cuándo es que crece y cuándo es que va para abajo, cuándo es que decrece? Con el signo de la derivada. Con el criterio de la derivada, ¿verdad? Entonces, el criterio de la derivada me dice, en particular, que si la derivada de la función es negativa, entonces la función decrece. Entonces, la función va para abajo. Entonces, ¿cómo me di cuenta yo dónde es que la función era decreciente? Calculé su derivada, la derivada de esa función, y entonces me fijé dónde es que esa derivada es negativa. Entonces, como ejercicio, verifiquen que en efecto estos son los valores de x para los cuales la función f de x es decreciente. Entonces, ahí es un pequeño ejercicio. Determinar, entonces, que para estos valores esta función es decreciente y por lo tanto le puedo aplicar el criterio de la integral. Esta condición de que la función sea decreciente, uno lo podría obviar, podría no verificarlo. ¿Qué pasa si la función es creciente? Y usted quiere calcular el área bajo la curva de una función que crece. Pues inmediatamente usted podría decir que el área es infinito. Entonces vea que este criterio, y antes de eso, si la función es creciente, pues no se va a poder aproximar a cero. Y si no se aproxima a cero, el criterio de la condición necesaria me dice que la serie diverge. Entonces, por ejemplo, si yo considerara el numerador, si yo considero raíz de n entre logaritmo de n. Si yo por algún motivo considerara esta serie, y yo quiero determinar si esta serie converge o diverge, pues simplemente me doy cuenta que el cociente, o sea, me doy cuenta que este término ni siquiera va para cero. O sea que los sumandos no son suficientemente pequeños. Y entonces claramente
este sería infinito. Entonces, vea que esta condición lo que me está diciendo es, tiene posibilidad de ser convergente. Si la función de partida es creciente, ya ni siquiera se preocupe, el área bajo la curva es infinita. Entonces, esa condición es necesaria para que tenga posibilidad de ser convergente. Si no, ya ni siquiera se preocupe. Ok. Ok, bueno, entonces en este caso, la función sí es decreciente, entonces aplicamos el criterio de la integral. Esta integral, esta primitiva, se calcula utilizando integración por partes. Aquí también los invito a que completen los detalles en esta integración por partes. Y bueno, cuando ustedes integran, les queda esta resta. 2 raíz de x por logaritmo menos 4 raíz de x. Cuando yo ahora calculo el área, cuando yo calculo el área, entonces utilizo el teorema fundamental del cálculo, calculo la primitiva, ya lo hice, y ahora evalúo en los límites de integración. Cuando usted evalúa en infinito, pues tiene que evaluar en infinito esta función. Y note que le quedaría raíz de infinito multiplicado por infinito. O sea que este límite da infinito. Y por lo tanto, si el área bajo la curva es infinito, el área de los rectángulos que aproximan esta área también tiene que ser infinito. Entonces, esta es una aplicación del criterio de la integral, donde el área que yo estoy aproximando mediante una suma de rectángulos es infinita. Y bueno, yo no puedo aproximar a infinito mediante un número finito. Entonces, necesariamente, esta también da infinito. ¿Ok? Bueno, entonces la serie es divergente. Ok. Antes de básicamente casi que terminar, hasta el momento, en todos los ejemplos que hemos visto y en todos los criterios que hemos enunciado, yo he puesto que los términos sean positivos. Eso lo pongo porque en el fondo estoy utilizando el criterio de la convergencia monótona. Entonces, si yo sumo un número positivo, soy más grande que lo anterior. Si sumo un término positivo, soy más grande que lo anterior. Entonces, en el fondo, yo estoy aplicando en todos los criterios de comparación, estoy aplicando el teorema de la convergencia monótona. Ahora, ciertamente, pueden haber series que no cumplan, que todos sus términos sean positivos. Pero pueden que no sean todos más, pueden haber menos, pueden haber restas en las sumas parciales. Sin embargo, bueno, esto ha sido por conveniencia, para poder aplicar el teorema de convergencia monótona. En la práctica, bueno, a pesar de que pueden aparecer números negativos en la suma, cualquier número siempre está metido entre su valor absoluto y el negativo de su valor absoluto. Y por lo tanto, yo básicamente puedo comparar siempre por una serie de términos positivos. Entonces, por comparación directa tenemos el siguiente criterio, que se llama el criterio de comparación, de convergencia absoluta. Dice, si usted reemplaza todos los términos por el positivo y esta serie converge, entonces la original también converge. Entonces, vea que esto es un ejemplo de comparación directa. Si usted reemplaza todos por términos positivos, entonces lo que está en el medio va a ser más pequeño que esta. Si la que está en el medio es más pequeña que una que usted sabe que converge, entonces la pequeña también converge. Bueno, en este caso se dice que la convergencia es absoluta. Eso es un término ahí que se usa para indicar que al cambiar todos los signos por más, se obtiene una serie convergente.
Entonces, en todos los criterios que hemos utilizado hasta el momento, esta condición no es necesaria. Yo puedo utilizar el criterio reemplazando todo, por ejemplo, reemplazando la raíz enésima del valor absoluto de A sub n. Entonces, yo estudio este límite y si obtengo que esto es menor que 1 en infinito, entonces esta converge y por lo tanto esta también converge. Hay que tener cuidado de que vea que esto no me está diciendo que las dos series tengan el mismo comportamiento. Esto es un criterio de comparación de este tipo. Entonces, si la grande converge, la pequeña también converge. Y no me sirve para al revés, ¿verdad? Y bueno, el ejemplo clásico de esto es que si usted convierte todos los menos en más, en esta serie obtiene una serie que es divergente, en la armónica. Sin embargo, si usted alterna menos más, menos, más, menos, más, esta serie sí va a converger. Entonces, hay que tener cuidado de que no es, si al cambiar los menos por más obtienen infinito, eso no quiere decir, esto no quiere decir que esta serie también sea infinita. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Bueno, y para terminar, tal vez este es el criterio más sencillo de todo el curso, es el siguiente, se llama el criterio de la serie alternada. Dice que si usted tiene una serie de términos, una sucesión de términos positivos y decrecientes, cuyo límite es 0, esta es la condición necesaria, entonces la suma alternada, ¿verdad? Aquí este menos 1 a la n va a ir cambiando de menos más, menos más, menos más. Entonces esta serie es convergente. Entonces, este muy posiblemente sea el criterio más fácil de aplicar cuando se dan las hipótesis. Entonces, una serie alternada de términos decrecientes, cuyo límite da 0, inmediatamente es convergente. ¿Ok? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Pero podría poner la filmina de 26. La filmina 26, vamos a poner la filmina 26. Esta. Sí, exacto. ¿Tienen una pregunta? No, es que me estaba acordando de qué era lo que no entendía, pero ya no me acuerdo. Aquí, de nuevo, aquí lo que estamos haciendo es que esto representa la suma de rectángulos con altura 1 entre n a la p, y si usted calcula la integral de 1 a infinito, pues obtiene el área bajo la curva. Entonces, si usted tiene la gráfica de la función 1 entre x a la p, entonces esto que está acá es el área de rectángulos con base 1 y altura 1 entre n a la p, y entonces usted puede comparar esa suma de rectángulos, la puede comparar con el área total. Entonces, si esta área total, que sería aquí ahora evaluarlo de 1 a infinito, si esta diverge, entonces los rectángulos también divergen, y si esta converge, los rectángulos también convergen. Preguntan en la captura, ¿qué es eso? Eso era, digamos, es que me acordé que una compañera sugirió hacer unos ejercicios, entonces yo mandé uno aquí para ver si lo podemos hacer ahorita. Déjeme bajarlo. Voy a dejar de compartir para poder ver. Es de un libro de ejercicios ahí, no es nada evaluado. Bueno, sí, claro, lo podemos hacer, solo que es uno muy parecido al de la tarea. Pero bueno, tal vez indiquemos, voy a ver cómo me va con esta pantalla. El compañero sugirió este ejercicio. No, tal vez hagamos así. ¿Quién nos puede indicar cómo se resuelve este ejercicio? Y así yo no lo soplo
y tampoco, y ustedes participan. Creo que aquí hay un 3, ¿verdad? ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Que es muy parecido a uno que está en la tarea, ¿verdad? ¿Qué harían ustedes si fuera nada más esto? O sea, si no fuera sin el numerador, en vez de una suma, simplemente tengan esta. ¿Qué harían ustedes ahí? Lo haría serie geométrica. Es una serie geométrica, ¿verdad? 2 a la n entre 6 a la n es 2 entre 6 a la n. Entonces, esta es la serie de 2 entre 6 a la n. Bueno, 2 a la 6, 2 entre 6, lo dije super mal. 2 entre 6 es un tercio. De forma que la serie geométrica con r igual a un tercio, pues es convergente. Y recordemos que para las series geométricas sabemos el valor de convergencia. Sería 1 entre 1 menos un tercio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes harían si únicamente tuviesen, en vez de una suma, solamente tuvieran uno de esos. Bueno, ¿qué hacen si tienen una suma? Si ahora tienen más 3 a la n, pues le suman la serie de 3 a la n entre 6 a la n. 3 entre 2 es un medio, entonces le quedaría más la suma geométrica también de r igual a un medio, entonces aquí le quedaría más 1 entre 1 menos un medio. Entonces, en esta serie, pues no es una serie, sino es la suma de dos series geométricas. Y bueno, ya se lo resolvió, ¿no? La compañera nos dijo qué hacer. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Aquí Profe, y en ese caso se podría también utilizar el criterio de la raíz. sí, ok, ok, de nuevo, el criterio de la raíz únicamente, voy a compartir, ¿qué dice la diapositiva? Ya la perdí, no sé qué la hice. El criterio de la raíz únicamente me dice si converge o no, no me dice a dónde, ¿verdad? Déjeme buscar, no sé qué se me hizo la diapositiva, voy a volver a abrirla. Bueno, no importa. Si usted utiliza el criterio de la raíz para determinar el comportamiento de una serie geométrica, ¿verdad? Entonces, si usted quiere determinar el comportamiento de una serie geométrica, r a la n, ¿qué es lo que dice el criterio de la raíz? Calcule la raíz enésima de su término general. Es decir, que me quedaría r a la n. Bueno, esto es 1, esto es r. Entonces vea que el criterio de la raíz enésima, sí, el criterio de la raíz enésima, me diría, si esto es menor que 1, converge. Si esto es mayor que 1, diverge. Entonces vea que en el fondo, nosotros el criterio de la raíz lo utilizamos para poder comparar con una serie geométrica. Y nosotros ya sabíamos cuándo es que la serie geométrica converge y cuándo no. Por lo tanto, bueno, sí, claramente lo puede utilizar, pero lo puede utilizar por razones bastante, digamos, obvias. Nosotros utilizamos el criterio de la raíz, perdón, utilizamos el comportamiento de la serie geométrica para concluir el comportamiento, o digamos, el criterio de la raíz. Vea que el criterio no me dice a qué converge, ¿verdad? Me dice cuándo converge, nada más. Cierto, cierto, profe, muchas gracias. ¿Te gusta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Entonces, bueno, tal vez a la compañera, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yo no tengo ningún inconveniente en hacer todos los ejercicios,
Pero, por ejemplo, vean la hora. 15 diapositivas usualmente nos lleva 90 minutos, que ya es mucho. Entonces, hay que hacer un buen balance entre la cantidad de ejercicios y la materia. Entonces, yo con mucho gusto, pues intentaré hacer todos los que ustedes me sugieran y todos los que ustedes me pregunten, dentro del tiempo que tenemos disponible. Al respecto de eso, entonces los invito, pero casi que los exhorto a que utilicen la hora de consulta. ¿Verdad? En la hora de consulta, ahí únicamente hacemos ejercicios. Básicamente, ustedes me preguntan y yo les contesto. Entre todos nos contestamos. Entonces, la hora de consulta está más destinada a solventar esa falta o esa ausencia de muchos ejemplos, ¿verdad? Entonces, tratemos de utilizarlas, ¿verdad? De utilizar la consulta. Si me la preguntan, ¿verdad? Durante clase, yo haré el esfuerzo para contestarlo en clase, pero también aprovechemos las horas de consulta. ¿Qué más? No sé si tienen alguna pregunta. No, bro, yo creo que eso será todo. Más bien, muchísimas gracias. Ok, Gracias, profe. por ahí nos veríamos entonces la otra semana. Hasta luego. Gracias, Luego, profe. profe. Gracias, profe.